Hermano, gracias le doy a Dios porque estoy ante la presencia de ustedes, pero en esta ocasión para llevar su palabra. Siempre para mí es como un reto buscar lo que Dios quiere que yo le lleve a ustedes. A veces la gente piensa que nos va a traer el hermano aquí, que se va a inventar. Mire, pero realmente los que tienen esta experiencia tienen que pedirle a Dios para llevar un mensaje que no sea de uno, sino que sea de Él. Porque Él es el que nos edifica. Y yo simplemente soy un portador de sus palabras, que aprendo mientras estoy buscando esa información, leyendo, indagando, chequeando, para poder cumplir con la voluntad de mi Padre. Antes de comenzar dándole el tema, voy a ir en oración. Padre Celestial, le doy las gracias porque me permite llevar su palabra. Siempre le pido, Padre, que me utilice como esa herramienta de justicia para que mis hermanos y mis amigos puedan oír de usted y puedan creerle a usted y puedan obedecerle a usted, para que también tengan la oportunidad de recibir todas las bendiciones que usted ofrece. Así que, Padre, permítanos abrir nuestros oídos espirituales para recibir su palabra. Esto se lo pido a través de su amado Hijo Jesucristo, que vive para siempre. Amén. En la mañana de hoy he puesto como título a esta prédica: conoceréis la verdad. Muchas veces el hombre quiere conocer la verdad de Dios y le pide a Dios que le hable al oído. Señor, háblame. Quiero recibir tus palabras. Pero la noticia que le tengo es que Dios ya nos habló. Nos habló a través de la Biblia. Todo está ya hablado. Todo ya está dicho. Si queremos oírle, tenemos que indagar, buscar, abrir ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Cuando uno la abre y comienza a leer, Dios solamente quiere del hombre que el hombre sea obediente para que pueda recibir las bendiciones que Él ofrece. Obediencia, eso es lo que nos pide. A través de la Biblia el hombre puede alcanzar la libertad, como hablaba nuestro hermano George. Por medio de Adán vino el pecado. Y ahora somos prisioneros del pecado. Pero la palabra nos da la forma en que podemos llegar a esa libertad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean libres. Dios quiere que todos los hombres rompan con la carga del pecado. Como la lectura de esta mañana en Juan 8:30. Jesús había hablado con los judíos y muchos de ellos creyeron. Luego Jesús le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Estoy viendo aquí que esto no me cambia. Tengo una computadora nueva y todavía estoy en el setting. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos: ¿cuál es esa verdad que debemos de conocer? ¿Cuál es esa verdad que nos puede hacer libre? ¿Conoce usted esa verdad? ¿Qué es la verdad? Oigamos qué es la verdad para el mundo. La verdad es la concordancia que existe entre lo que se dice y se piensa, y entre lo que se cree y lo real, es lo cierto de lo que no se puede dudar. Hermano, yo no sé si ustedes entendieron esto, pero la realidad es que el hombre tiene diferentes verdades. Y aquí es donde el diablo interviene para crear la desconfianza, porque la verdad del hombre es ambigua, crea duda, crea confusión e incertidumbre. Oigamos las diferentes verdades del hombre. La verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad absoluta, la verdad relativa. Además de esas verdades, el hombre tiene teorías de la verdad, como la teoría correspondentista de la verdad con evidencia, la teoría coherentista de la verdad y la teoría del consenso. Por eso, muchos religiosos piensan que sería injusto creer que solamente la Biblia es el único libro inspirado y buscan nuevas revelaciones, poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios. Pero ellos ignoran algo. Ignoran que la verdad de Dios te advierte antes de que las cosas ocurran. Y hermano, y ahí estriba la gran diferencia entre la verdad del mundo y la verdad de Dios. Porque la verdad del mundo es la verdad de ya cosas pasadas. Mi verdad se basa en hechos ya pasados, pero la verdad de Dios se basa en hechos que habrán de suceder. Óigame, hermano, y suceden tal como Él lo dice. Esa es la verdad de Dios. Le digo esto, hermanos, para que nuestras conciencias se vayan arreglando y puedan reconocer qué es la verdad de Dios. La Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, según segunda de Timoteo 3:16. Cuando yo reconozco que la verdad de Dios es desde antes de que las cosas se hagan realidad, yo sé que la palabra de Dios, que esta es la verdad y que es inspirada por Dios, no por el hombre. También la palabra nos dice y que no hay otro evangelio. Según Gálatas capítulo 1, y voy a leerlo del 6 al 10, dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente
del que hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo pasé por esa experiencia, hermanos. Hace un tiempo atrás me reuní como 4 veces con un anciano de la Iglesia de Jesucristo. Me regaló luego este libro. Tal vez muchos hemos oído el libro de Mormón. Pero mira qué interesante. Aquí dice unas palabras. Otro testamento de Jesucristo. Y me dedicó este libro. Y me dice, yo tengo un gran testimonio de este libro. Lo he leído y sé que es la palabra de Dios. Si usted también lo lee, yo sé que también recibirá un testimonio de que es verdaderamente la palabra de Dios. Lo voy a pasar por aquí porque es bueno que ustedes vean las verdades de Dios. Lo hago para que ustedes vean las verdades de Dios. Esto se escribió para el 1830 por allá. ¿Y cuando Dios advirtió esto? Antes de que las cosas sucedieran. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es verdadera, hermanos. Eso es lo que quiero yo decirle con este ejemplo. Como seres humanos, fracasamos en ser coherentes y fieles, pero Dios nunca falla. Nuestras verdades o inseguridades deben de ser filtradas a la luz de la Biblia. ¿Oyó bien? Mis verdades o inseguridades, si no están conforme a la Biblia, no son verdades. Estamos mal. Pero si están conforme a la Biblia, vamos por buen camino. Ahora, ¿qué es la verdad según Dios? Dios es la verdad. Y encontramos la verdad en su palabra. La verdad tiene su origen en su propia naturaleza. Su verdad se asocia con la justicia, la moralidad, la revelación y la guía espiritual. En cuanto a la revelación, la verdad de Jehová se manifiesta a través de las Escrituras, la Biblia, donde se encuentran enseñanzas sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En cuanto a la moralidad y la ética, la verdad de Jehová asociada con principios morales y éticos que deben guiar el comportamiento humano. Esto incluye el amor, la misericordia y la justicia. En cuanto a la salvación y redención, la verdad de Jehová está ligada a la salvación a través de Jesucristo, quien es el mediador entre la humanidad y Dios. En cuanto a la relación personal, la verdad de Jehová también implica una relación personal con Dios a través de la oración y escudriñar su palabra. La Biblia y la historia confirman su veracidad. Ejemplo, dice la palabra en Salmos 12, versículo 6. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de piedra, purificada 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Jehová es pura. No hay duda en ella.
La verdad es la verdad. Salmos 119, versículo 160. La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero la historia también confirma la veracidad de la palabra de Dios por medio de las cosas creadas. Ejemplo, sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, según el libro de Génesis, ese primer libro, ¿verdad? Y dice que creó dos grandes lumbreras, el sol para que alumbre de día y la luna en la noche. Y hasta el día de hoy siguen alumbrando. Dice la palabra que también creó los árboles y la hierba que dan semilla y fruto. Y hasta el día de hoy siguen dando semilla y fruto. También creó los animales de la tierra, del aire, del mar y los bendijo para que se reprodujeran. También creó al hombre y hasta el día de hoy los animales se reproducen y el hombre también. Esa es la verdad de Dios, hermanos. Ahora bien, entre tantos dioses, ¿qué Dios escogió a un pueblo para demostrar al mundo que hay un Dios verdadero? Entre tantos dioses, sabemos que Egipto tenía un montón de dioses. Las naciones tenían un montón de dioses. Pero de estos dioses, ¿cuál fue el Dios que dio prueba escogiendo un pueblo para que el mundo reconociera que sí existe un Dios? ¿Quién fue? Jehová Dios. Me gusta cómo lo describe Deuteronomio 28:58. Nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y en ese capítulo de Deuteronomio 28, desde el 1 hasta el 60 y pico, habla de dos cosas. Del pueblo que él había escogido y de las bendiciones que le iba a dar si obedecían. Pero también habla de las maldiciones que van a recibir si no cumplían con toda la palabra. Desde antes que pasaran las cosas. Ahí es donde estriba la verdad de nuestro Dios, hermanos. Y dice Deuteronomio 28, voy a leer el 1 y el 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese fue el acuerdo que hizo con ese pueblo. Deben a conocer en la tierra y yo los voy a engrandecer. Pero si no me reconocen y empiezan a hacer las cosas indebidas, el mundo también lo va a reconocer, que hay un Dios temible, que el que no cumple recibe su merecido. Dios demanda del hombre obediencia, poner en obra todos sus mandamientos para recibir las bendiciones. Las palabras de Dios son verdaderas y advierte las cosas antes de que ocurran. Durante el reinado de Salomón, rey de Israel, ese pueblo experimentó todas las bendiciones de Dios. Y la historia sí lo confirma.
Ese pueblo tuvo una gran prosperidad económica. El comercio floreció. Tuvieron grandes construcciones como el templo de Jerusalén, como el palacio real del rey Salomón, muestra de sus riquezas y poder. Ciudades fortificadas, es decir, amuralladas, hermanos. Eso sucedió. Y no porque lo diga la Biblia, sino porque la historia así lo confirma. Se cumplió la palabra de Dios para ese pueblo. Relaciones internacionales. Estableció relaciones diplomáticas con otros reinos y fue considerado un rey sabio y poderoso, respetado en todo lugar. Dice la historia que los diferentes reyes iban a visitar a Salomón para aprender de su sabiduría. Óigame, y cuando visitaban a ese rey, esos reyes le llevaban oro, piedras preciosas, plata, madera, se enriquecía más y más ese rey. Porque Dios los bendijo, porque ellos estaban haciendo lo que Dios le había dicho. Y dieron a conocer ante las naciones que su Dios era Jehová. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, queridos hermanos. Con el tiempo, el pueblo se envaneció y dejaron de poner por obra todos los mandamientos de Dios por causa de la idolatría, la ambición y la falta de liderato. Esto causó que las maldiciones por la desobediencia destruyeran a ese pueblo. Y si ustedes quieren leer de las maldiciones, léanse en Deuteronomio del 28, del 15, por ahí para abajo. Hermano, se le va a caer la quija. Se lo digo, léanlo. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdad. Ese pueblo, cuando comenzó a alejarse de los mandamientos de Dios, lo primero que causó fue división entre ellos mismos. Se dividió ese reino en dos. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, compuesto por 10 tribus. Se establecieron en Siquén y luego se trasladaron a Samaria. Esa es la historia. Y el otro reino, el reino del sur, llamado el reino de Judá, compuesto por Judá y por Benjamín. Ellos permanecieron en Jerusalén. La división trajo consigo consecuencias devastadoras, conflicto constante entre ambos. Ellos eran hermanos, y entre ellos guerreaban. Esa es la historia de ese pueblo. Perdieron la unidad política y religiosa. Ambos reinos cayeron. El reino de Israel fue conquistado por los asirios y el reino de Judá por los babilónicos. Y busquen fuera la historia cómo sufrió ese pueblo, cómo sufrieron, hermanos. Y no es decir que yo vengo con mi ejército y entro aquí y los cojo a todos ustedes. No, eso no era así. Tú sabes el asedio, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que es eso? Te rodeaban. Estamos aquí, nos rodean. Nadie sale por esa puerta. Se te acaba el agua, se te acaba la comida,
Si quieres vivir, tienes que comerte los muertos. Y cuando ya estás, no puedes más, entonces entran y los pocos que queden se los llevan. Eso es así. Eso pasó a ese pueblo porque le dieron la espalda a Dios. Se vieron que estaban bien. Estaban bien porque Dios los bendecía. Se olvidaron de eso. Ellos pensaban que era por ellos mismos. No. La palabra de Dios vuelve y se confirma. No falla. Esta historia nos demuestra que Dios y su palabra es verdadera y que se cumple en su debido tiempo. Cuando el hombre le obedece, Dios le concede las bendiciones, pero cuando el hombre desobedece, recibe las maldiciones. Ahora vamos a entrar a nuestros tiempos. ¿Cómo se manifiesta la verdad de Dios en este tiempo? Por medio de su unigénito Hijo, Cristo Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. En el Nuevo Testamento o en el Evangelio de Cristo se basa en la verdad de Dios para que el hombre reciba todas las bendiciones, condicionado a obedecer los mandamientos que Él nos ha ordenado. Voy a mencionar algunas verdades relacionadas con la salvación o con la libertad de pecado. La primera verdad: Jesús fue enviado a la tierra para salvar a los pecadores. Según Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y oyeron cómo comenzó? Palabra fiel y digna. Palabra verdadera, hermanos. Nos dice en Juan capítulo 12, voy a leer del 46 al 50. Pongan atención. Jesucristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Oyó, hermano? ¿Por qué nosotros predicamos a Cristo? Él vino a salvar al mundo. Esa es la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo ha dicho. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Que la verdad del Padre todavía sigue en el día de hoy, hermanos. Si eres obediente, vas a recibir recompensa. Pero ya no aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Pero si eres desobediente, también vas a recibir recompensa. Pero si se lee lo que le dije, Deuteronomio 28, del 15 por allá al 60, esa es la recompensa espiritual que vamos a recibir, pero por la eternidad, hermanos. Ahí es donde
el pecado pesa. Sí, hermanos. Oigan lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí vemos la deidad de Dios en su Hijo, esencia de Dios. ¿Y qué él habló? Lo que Dios le dijo que hablara. Quiere decir que recibimos palabra de Jehová. Otra verdad, la segunda verdad. Ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. Óigame, esa es una verdad. Muchos no quieren creer en el Hijo. Quieren seguir creyendo a Moisés. Pero esta es la verdad. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de la transfiguración, que habla Mateo 17, del 1 al 5, donde Jesús llama a Pedro, Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto. Y estando en ese monte alto, Jesucristo se transforma en medio de ellos. Dice la palabra que el rostro de Jesucristo resplandeció como el sol y que las ropas resplandecieron como la luz y que se le apareció Moisés y Elías. Y mientras hablaban, dice la palabra que una nube se posó sobre ellos y de la nube salió una gran voz y esa voz decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Jesús fue con testigos, hermano. Y ellos supieron que ahora el que tenían que oír era al Hijo. Otra verdad. La humanidad vive bajo pecado. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios lo trajo a través del pecado de Adán. Y realmente todos somos pecadores. Y aún nosotros que le servimos al Dios vivo, que en espíritu nos renovamos de día en día, pero vivimos en esta carne pecadora que comete tantos errores y tenemos que pedirle perdón casi todos los días a Dios. Pero anhelamos de ser revestidos con el nuevo cuerpo glorioso. Así que todos somos pecadores. Otra verdad. Óigame. La paga del pecado es muerte. Mira qué sencillo. La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Otra verdad. El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Uy. Todos los que venimos aquí es porque creemos en el Hijo de Dios. Me acuerdo la predicación del hermano Jorge, que él hacía, bueno, el que no cree en Dios, cree en el diablo. Es así. Si tú a este momento no has creído en el Hijo de Dios, te digo que vives en condenación. Esto es como el delincuente que le dan una sentencia de muerte. Mientras está vivo,
está sufriendo porque el tiempo se le está acabando. No duerme. Aunque se quiere arrepentir, ya no hay vuelta atrás. Hasta que llega el día de la muerte. Y ahí acabó, y ahí para ese individuo acabó, para la sociedad acabó. Pero la verdad de Dios, volvemos. Ser condenado significa que en algún momento tienes que cumplir la sentencia. Y esa sentencia es eterna. Por eso te exhorto que en esta mañana tomes una decisión de una vez y por todas. Otra verdad. Ya estoy terminando. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Tal vez puede preguntar, pero si Dios quiere que sean salvos, ¿por qué no los salva de una vez? Porque su palabra es verdad. Él no se puede contradecir. Si eres pecador, ya Él estipuló un castigo. Si eres obediente, Él estipuló una bendición. Ya Él no se puede echar para atrás. Porque Jehová Dios es verdad. Su palabra es la misma hoy, mañana y siempre. No cambia. Por eso, Él quiere que el hombre sea salvo. Por eso mandó a su Hijo. Ese es el medio que nos proveyó. Séptima verdad. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Timoteo, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, hablando Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Quiere decir que todo lo que hemos creído, estamos trabajando para llevar este mensaje a todo aquel que todavía no ha creído o todo aquel que todavía tiene desconfianza de la verdad de Jehová, que es su palabra. Esa es nuestra comisión. Llevar esta verdad para que el hombre la entienda y tome una decisión acertada. Ponme la gráfica. Déjame si yo lo cambio aquí. Como dice, Dios, hermano, ya Dios hizo su parte. Ahora, ¿qué resta? La parte de nosotros. Hemos oído, hemos entendido. Bueno, aquellos que han entendido, ¿verdad? Que no vaya a ser que estemos renegando y renegando hasta que Dios nos ponga un corazón como una piedra. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú te puedes liberar de la carga del pecado, de esa condenación. Hoy es el día en que Dios te invita y te pide que te acerques a Él. Algo tenemos que hacer, hermano. Tenemos que acercarnos a Él y dice a la palabra, entonces Él se va a acercar a nosotros. Si abrimos nuestro corazón, entonces Él va a entrar.
y te va a bendecir y te va a liberar y te vas a sentir libre. Porque, hermano, le digo una cosa, cuando uno toma la decisión de bautismo, usualmente no es de la noche a la mañana. Uno lo piensa y qué voy a hacer, y piensa en las cosas del mundo, pero eso es el diablo trabajando en tu mente. Oye, pero el día que tú tomas y te bautizas, oye, siente esa paz. Oh, qué bueno. Ahora vamos a lo que sigue, obedecer su palabra hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Mientras Javier canta un himno de invitación, te invitamos a que si has creído que la palabra de Dios es la verdad, la obedezca. Y sigas compartiendo como nosotros en un solo cuerpo, en una sola fe, en un mismo pensamiento y con una misma esperanza. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Javier.